¿Qué onda? Hablemos de vampirismo. El vampirismo es tanto una práctica mágica como una tradición en sí misma, que se basa en la adquisición de energía externa, de energía de otros seres vivos. Hay hay muchos paralelismos en varias civilizaciones antiguas sobre este tipo de prácticas. Y es recurrente la mención de la inmortalidad a través de esta práctica. Pero bueno, las técnicas básicas son accesibles para todos y son muy sencillas de hacer. Entonces podemos mencionar tres tipos de vampirismo. El vampirismo psíquico o energético, que es el que ahondaremos en este video. El vampirismo sanguíneo, que se trata de literalmente consumir sangre física. Y bueno, este tipo de vampirismo tiene varios puntos en su contra, ya que primero que nada la accesibilidad de la sangre es muy limitada para la mayoría, y que hay enfermedades que se transmiten a través del consumo de la sangre, como son la hepatitis y el VIH. Y además, en general, la sangre, una de las principales proteínas de la sangre, que es la hemoglobina, no es posible que sea digerida por el estómago humano. Así que no querríamos que un maestro en las artes oscuras, iniciado en los misterios del vampirismo, amo de la noche y la muerte, le duela su pancita por andársela creyendo. Aún así, el vampirismo sanguíneo probablemente tenga buenos usos, probablemente en ritual, pero bueno, como una práctica concurrente, no, al menos yo no la recomendaría. Y en tercero podemos mencionar el vampirismo social, que es un vampirismo que han propuesto un par de autores contemporáneos, que se basa en tener actitudes depredatorias en tus círculos sociales o en las jerarquías sociales en las que te encuentres. Sin embargo, este tipo de vampirismo usualmente no tiene mucha... es más como una filosofía de vida, no tiene como tal una praxis práctica, y realmente es un tipo de mentalidad de tiburón para góticos. Así que bueno, la podemos descartar también. Hablemos sobre el vampirismo energético o vampirismo astral, que se basa en la adquisición de energías externas a través de la manipulación energética. La verdad es que el vampirismo va a un nivel muy básico, es bastante intuitivo. Una vez que tienes cierto conocimiento de la manipulación de energía y cómo funciona. Y por eso han salido muchas técnicas para vampirismo, muchas técnicas para adquirir la energía de otros seres. Sin embargo, voy a hablar de la que en la experiencia de otros practicantes y mi experiencia propia ha resultado la más efectiva, que este es el método, la técnica de los tendones vampíricos. Ahora, un tendón vampírico vendría siendo un hilo astral que haces desde ti hacia otra persona o hacia lo que quieras vampirizar. No solamente se puede vampirizar personas, sino también plantas, animales, obviamente, y lugares de poder o piedras con significancia
mágica y espiritual, claro. Pero bueno, pensemos en personas principalmente. Entonces, ¿cómo se vería esto? Usualmente se desarrollan, porque estos tendones, estos hilos se tienen que desarrollar poco a poco con la práctica. Y usualmente se empiezan a desarrollar desde las puntas de los dedos. Entonces, ¿cómo se vería esto? Tú visualizas, porque se empieza por el inicio, obviamente se empieza pequeño. Tú deberías visualizar desde la punta de tu dedo cómo surge y cómo se extiende un hilo negro hacia la otra persona y se inserta en la otra persona. Entonces, a través del hilo negro, visualizas cómo la energía de la otra persona fluye hacia ti. Los efectos, se siente físicamente cómo estás adquiriendo dicha energía. Usualmente se siente como una suerte de hormigueo o presión o una sensación así en la punta de los dedos, o sea donde estés recibiendo la energía, ya que estos tendones se pueden desarrollar desde cualquier punto energético del cuerpo, es decir, desde las manos, desde los chakras, desde cada uno de los 7 chakras y, bueno, los chakras principales, pero también desde los chakras secundarios, como serían en los hombros, en las piernas, en los pies, en los ojos y prácticamente cualquier punto energético del cuerpo. Desde ahí se pueden desarrollar estos tendones. Y como se desarrolla, pues a través de la visualización y de su uso. Entonces digamos que empiezas con el dedo índice y vas progresivamente aumentándolos hasta tener los 5 de la mano y luego los 5 de la otra mano, y ya tendrías 10 ahí. En teoría, y con suficientes habilidades de visualización, que de por sí esta técnica es fantástica para la visualización, para desarrollar la visualización como tal, es buenísima. Así que, en teoría, con 10 tendones podrías vampirizar a 10 personas al mismo tiempo. Y es, bueno, al menos yo recomiendo ese tipo de vampirismo. Yo diría que es mejor vampirizar a 10 personas diferentes al mismo tiempo que tener los 10 tendones en una sola persona y vampirizar a solamente esa persona en la que tiene los 10. Sí. Y bueno, realmente ahí tu imaginación y tu capacidad de visualizar es el límite. Puedes generar tantos tendones como puedas. Además, según la experiencia de otros practicantes y mi experiencia propia, algo que aparenta ser un patrón es que después del uso continuo y seguido de estos tendones, de estos hilos negros, tienden a transformarse de alguna forma. Puede que le salgan ramificaciones, puede que le salgan bocas o... ¿cómo se llaman esas cosas? O como tentáculos o yo qué sé. Pero la cosa es que después de cierto tiempo se transforman de una forma probablemente personalizada a cada practicante, haciendo obviamente el proceso de vampirizar más eficiente, o más agresivo, o más cauteloso, o algo así. E igual este cambio suele ser espontáneo. Estás vampirizando a una persona y de repente y se transforma y ves cómo se cambia a través de tu visualización, claro. Sin embargo, le da efectos activos diferentes a lo que vendría siendo el hilito normal, ¿no? El tendón normal. Bueno,
Además de todos los beneficios de visualización que te trae esto, y también del empoderamiento que obtienes al vampirizar a múltiples personas, y ya sea puedes usar esta energía para canalizarla hacia tus chakras y abrirlos, o puedes guardarla para hacer un ritual después, o un hechizo, o trabajo de energía, o cualquier cosa. Es energía que ya es completamente tuya. Lo que pasa cuando empiezas a vampirizar a una persona no es que metas su energía dentro de ti, sino es que a través de los tendones se sería un proceso parecido al de masticar, en el cual cuando te comes algo no entra entero, sino que lo masticas, lo deshaces y entonces ya lo puedes digerir. Es algo parecido con estos tendones. Al, al succionar la energía de esta forma, la masticas y la digieres, haciéndola tuya. Por lo que, bueno, vampirizar diferentes tipos de energía también tiene diferentes efectos, pero generalmente vampirizar la energía de otras personas, a pesar de que esas personas tengan energía negativa o alguna clase de enfermedad energética, no te afectaría mucho a ti, ya que tienes este proceso de digestión energética, de metabolismo energético, por así decirlo. Entonces en ese aspecto no hay mucho peligro. Después pasan cosas curiosas cuando intentas vampirizar, digamos, energía de muerte. Um, bueno, realmente ese es otro tema, pero en fin. Lo que puedes hacer también con la energía de la vampirización hacia otros seres, hacia otras personas, es usarla para curar tus propios achaques. Digamos que tienes gripa, pues te pones a vampirizar y después de un rato estarás como nuevo. Obviamente depende del nivel que tengas en la vampirización, el nivel de las cosas que vas a poder hacer y que vas a poder curarte a ti mismo. ¿Qué más? Bueno, ¿y qué efecto tiene la vampirización, este tipo de vampirización sobre otra persona? Pues realmente en un nivel principiante, en el nivel que tendría cualquiera que empiece a hacer esto, serían efectos más benignos hacia la otra persona, hacia quien estás vampirizando, serían más benignos que otra cosa. O sea, tengo la hipótesis de que cuando pasa esto, cuando empiezas a vampirizar a alguien, el tendón se pega a su abra, ¿no? Y entonces lo que empiezas a succionar es la energía más externa. Y usualmente este tipo de energía es provocada, bueno, ahí se acumula la energía que es provocada por dudas, por miedos, por estrés. Así que al succionar esa energía, a ti te va a hacer bien, por lo que ya dijimos de la digestión energética, y a la otra persona le vas a quitar ese peso de encima, así que se sentirá más relajada, se sentirá más activa incluso. Empiezan a haber efectos adversos hacia quien estás vampirizando una vez que pasas de esa energía externa y empiezas a succionar más su energía normal. Ahí ocurre que la persona que estás vampirizando le da sueño, tiene somnolencia, mareos, náuseas. En algunos casos puede que incites una reacción emocional hacia tu persona, como un tipo de hipnotización o algo así a un nivel obviamente muy, muy ligero, pero es algo así. Irritabilidad también en varios casos. Y bueno,
realmente puede llegar a ese punto hasta que la persona se desmaye. Pero claro, tendría que estar en un estado muy letárgico, inactivo y pues débil esa persona para que se llegue al punto de desmayarse. Y justamente las personas que tienen la mejor calidad energética son las personas que están dormidas, o que están en pareja, o que están embarazadas. Así que bajo esta lógica, podrías vampirizar a alguien que también está muy excitado, que está, digamos, colérico o enojado o molesto, y al vampirizarlo lo calmarías, ya que la energía que estás adquiriendo en ese momento es generada por estas emociones. Así que al vampirizar eso, te estás llevando el efecto de dicha emoción. Además de todo esto que ya mencioné, el vampirismo puede ser para un principiante la primera línea de defensa mágica, principalmente contra energías y contra espíritus. Esto es, usualmente los espíritus que conocemos como larvas astrales o parásitos astrales o ese tipo de cosas son parecidos a insectos. Bueno, no insectos, son bichos astrales. Son espíritus menores, son básicamente la base de la cadena trófica, de la red trófica en el astral. Y son muy sencillos de detener con este método, con estas técnicas de vampirismo. Usualmente las larvas astrales son vampíricas por naturaleza, de manera en que succionan también la energía de su víctima, de su presa. Y hay muchos tipos de parásitos astrales, eso es un tema completo para otro video. Pero bueno, la verdad es que el vampirismo, específicamente si estás teniendo una buena práctica vampírica y ya generaste todos tus tendoncitos y todo, tienes más las de ganar cuando te enfrentas contra uno de estos parásitos, ya que digamos que, bueno, ahorita podría mencionar dos: los parásitos que llegan a tu casa y se quedan ahí pegados en algún lugar, sea en un objeto o en ti mismo. Es cosa de que con visualización los puedes detectar, pues es cosa de que los detectes y los empieces a vampirizar y los chupes hasta que quede nada de ellos. No es tan difícil, realmente son bastante pequeños y por tanto pueden ser completamente devorados a través del vampirismo. Y una vez devorados, pues ya, o sea, ya te lo chingaste prácticamente. Y también hay otro tipo de parásitos que se encuentran principalmente en los sueños, o que atacan principalmente a personas dormidas o en sus sueños, o ambos. Y entonces, con la práctica constante del vampirismo, tu personalidad onírica, al encontrarse con uno de estos seres que intente agredirte dentro del sueño, tu reacción sería empezar a vampirizarlo, estés consciente o no dentro del sueño. Pero usualmente son sueños vívidos, así que aunque no estés consciente, probablemente lo recuerdes. Así que lo empiezas a vampirizar en el sueño y igualmente puede intentar huir, pero si tus tendones son de una fuerza suficiente, pueden someterlo y evitar la huida para que termines de hacerte un festín con él. Y bueno, esto efectivamente te empieza a convertir en un depredador espiritual,
lo cual es bueno porque empiezas a alejar este tipo de seres. Y bueno, realmente también puedes usar el vampirismo como defensa contra virtualmente cualquier otro espíritu, pero digamos, si intentas vampirizar un espíritu más complejo como un demonio o un ángel, pues es muy probable que no salga lo mejor de ahí. Sin embargo, sí se puede vampirizar a uno de tus propios espíritus guía, obviamente con su consentimiento. Digamos que invocas a X espíritu y puedes usar el vampirismo como una forma de invocación o una forma de alquimia. Al adquirir la energía de este espíritu y digerirla, esto va a causar un efecto transformativo en ti mismo. Ya sea que el otro espíritu, bueno, obviamente debes de tener el consentimiento del espíritu, si no lo va a tomar como una ofensa y eso nunca queda bien. Pero si te da el consentimiento y haces eso, bueno, el espíritu puede decidir vampirizarte a su vez, haciendo como un intercambio de energías, un bucle positivo entre las energías, entre tú y el espíritu, que es aún más transformativo. De hecho, ritos de iniciación específicamente con espíritus como Lilith se basan mucho en esto. O el espíritu puede simplemente no vampirizarte y nada más dejar que chupes tantito y ya. También volviendo un poco más hacia el vampirismo, hacia las personas, lo puedes usar con motivos de magia maligna, maléfica. Es decir, para hacer maldiciones. ¿Cómo es esto? O bueno, realmente para debilitar a cualquier persona y hacerlo más susceptible a la hechicería, a la brujería. Vas con la persona, ya sea que la tengas cerca físicamente o no. También puedes vampirizar personas a través de fotos o a través de conjurar su propio cuerpo energético, una forma de evocación humana. Entonces vampirizas esto, vampirizas más allá del punto en que es la energía externa nada más, vampirizas lo más posible para dejarle lo más drenado posible, y eso lo abre a ser afectado más eficientemente por, digamos, una maldición. Es decir, chupas todo lo que puedes y lo pones una maldición en la persona, entonces es muy probable que sea muy eficiente. Intento recordar más. Uno de los efectos adversos que puede tener sobre ti la vampirización de otras personas, bueno, son dos. Primero, cuando estás empezando con esto, puede que al formar el tendón, al formar el hilo, en vez de tú estar succionando energía de la persona, pierdas la concentración y en vez de tú succionar, tú empiezas a dar tu propia energía hacia la persona. Digamos que se revierte la polaridad del hilo y empiezas a perder energía tú mismo. Y esto te va a causar dolores de cabeza, te va a causar debilidad y somnolencia. Sin embargo, eso es pues prácticamente normal cuando empiezas a generar este tipo de tendones, y solamente la práctica y la concentración puede librarte de ello. No es tan difícil, solamente es que estar concentrado y estar visualizando constantemente el flujo de la energía. Otro de los efectos adversos es que puedes indigestarte de energía. Una vez que... y lo sientes, eso es algo que se siente como cuando ya comiste suficiente y estás lleno. Si sigues comiendo te va a ir mal. Es algo muy parecido aquí, es más sutil, claro, porque es energía espiritual, pero se siente. Cuando llega un punto en que dices es suficiente y ya no deberías de estar vampirizando más,
porque si ignoras eso y sigues vampirizando, además de causar irritabilidad y demás en la otra persona, tú vas a sentir efectos adversos como mareos, irritabilidad también. Hace mucho que no me pasa eso, la verdad yo no me acuerdo de todos los síntomas, pero sé que hay varios. Y básicamente es no tener gula en el aspecto de vampirizar. Llegan, bueno, si te estás desarrollando como un mago negro con magia infernal, llega el punto en que empiezas a generar más poder y digamos que se expande tu llenadera, así que puedes vampirizar más de lo que podías vampirizar antes, hasta que llega el punto en que vampirizar personas nada más no llegaría a ser suficiente para llenar dicha llenadera, y por tanto ahí te librarías de este efecto de indigestión energética. Además de los tendones vampíricos, también hay varias otras técnicas que también recomendaría pues practicar con ellas y ver cuál es la más eficiente para ti. Como ya mencioné, la más eficiente para mí, para la mayoría de personas que conozco que hacen esto, es la de los tendones. Además de que es la más práctica porque no tienes que estar viendo directamente a la persona, puedes estarlo haciendo de reojo. Si ya tienes suficiente visualización desarrollada, puedes vampirizar a alguien atrás de ti o cosas así. Mientras que con otras prácticas, por ejemplo, puedes vampirizar usando la mano completa. Igualmente esto requiere contacto físico, entonces tocas a la persona y el mismo principio, visualizas la energía de la persona fluyendo desde su cuerpo hacia ti a través de tu mano. Otra es a través de la mirada, que yo creo que es la más obvia, la menos sutil, y tampoco no es tan sencillo, la verdad, de posar tu mirada sobre una persona y a través de la visualización visualizas cómo su energía fluye desde su cuerpo hacia ti a través de la mirada, como si la usaras para romper su aura y que su energía emanara hacia ti. Prácticamente cualquier toque físico, abrazos, tomadas de mano, de cualquier tipo de contacto físico, podrías hacer esta técnica de vampirismo, incluida la relación sexual. De hecho, la relación sexual es en sí mismo un cambio energético, un bucle entre dos seres, un bucle energético, pero a través del vampirismo podrías revertirlo para que tú obtengas toda la energía, tú no cedas la tuya y en cambio arrestes la de la otra persona. Y estoy pensando si estoy dejando algo. Bueno, como dije al principio, del vampirismo es adquirir energía de otro ser vivo. Las técnicas que he mencionado anteriormente son para quien quiera que guste empezar con ese tipo de prácticas. Sin embargo, hay técnicas de vampirismo más avanzadas, como por ejemplo el devoramiento. Bueno, realmente también el devoramiento de larvas astrales podría considerarse un poco más avanzado, debido a que ya debes de tener una buena avidez en el vampirismo, ya que si no, pues sería como pelearte con la entidad y eso te puede causar daños a ti. Entonces, bueno, eso. Pero también está, bueno, esto lo podríamos llamar, lo anterior lo podríamos llamar como devoramiento de espíritus, pero también se puede devorar chakras. Los chakras son, y bueno, no necesito explicar qué son los chakras. Los chakras son muy susceptibles al ataque, específicamente al vampirismo, y ya sea que
vampirices un chakra en sí mismo, que realmente es bastante bueno para alguien que hace vampirismo y es principiante, pero se puede hacer, se puede llevar esto al siguiente nivel y activamente arrancar un chakra y devorarlo, usualmente con efectos más o menos devastadores para la víctima. Y es una muy buena fuente energética, pero bueno, ahí sí, pues estás dañando bastante a la otra persona. Dependiendo de qué chakra quites, es el tipo de efecto que va a sentir, que va a sufrir la otra persona. Incluso podrías quitar todos los chakras y la persona se jodió. Y es una pues buena línea de defensa contra otros seres humanos también. Realmente el vampirismo es una práctica increíblemente flexible y con utilidades inmesurables. Y debido a que puede ser bastante benéfico para la persona que estás vampirizando. Porque también puedes vampirizar dolor, se me olvidaba decir eso. Debido a que es una técnica que es benigna para ambas personas, se lo recomiendo incluso a personas que no hagan magia negra ni infernal como tal, que sean trabajadores de energía. Sería conveniente que tuvieran esta técnica en su arsenal. Y para aquellos que se quieren desarrollar en la magia infernal, pues el celular cortó el video porque ya no tiene memoria. Para los practicantes que quieran empezar con vampirismo, bueno, para los practicantes que quieran magia infernal en sus vidas, les recomiendo demasiado el vampirismo, ya que incluso será necesario en cierto punto, ya que para llegar a ciertos puntos en la alquimia necesitas una digestión energética demasiado eficiente. Por ejemplo, si quieres empezar con misterios de la muerte, con energías saturnianas o con energías de muerte, que ya tengas una digestión espiritual tan ávida como te la daría el vampirismo, sería casi un requisito para que no te causen daños físicos este tipo de energías. Este video está siendo demasiado largo. Y bueno, por último quiero hablar sobre los vampiros innatos. Hay personas que nacen siendo vampiros. ¿Qué es esto? Un vampiro innato es una persona cuyo espíritu, cuyo cuerpo energético, cuya configuración energética y espiritual es de tal forma que no genera como tal su propia energía, al menos no al punto que lo hacen otras personas, y por tanto necesitan de el vampirismo, necesitan de vampirizar a otros seres para suplir esta deficiencia energética. Sin embargo, no hay que verlo como una enfermedad energética, ni mucho menos. La verdad es que abre puertas hacia otro tipo de cosas más avanzadas, y específicamente el vampirismo ya practicado de una forma consciente se les daría mucho mejor. Sin embargo, no tienes que ser un vampiro innato para practicar ninguna forma de vampirismo. Cualquier persona en cualquier condición puede practicar esto. Así que, ¿qué esperas, amiguito? Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos luego.